Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en el libro de Juan. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8. Libro de Juan capítulo 8, versos 31 al 38. Durante todo este mes va a estar basada nuestra enseñanza en estos versículos. Juan capítulo 8, versos 31 al 38. ¿Estamos ahí, hermanos? Nada más uno lo encontró. Juan 8, 31 al 38. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien. Vamos a leer de una manera alternada. Inicia su servidor, prosiguen ustedes en el verso número 32 y así nos vamos hasta unirnos en el versículo número 38. Dice la Biblia lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Todos juntos: yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Oremos. Amado Dios, ruego que tú bendigas este servicio. Padre, ruego que tu Espíritu Santo sea quien dirija este tiempo. Tu Espíritu Santo sea quien confronte nuestros corazones. Padre bendito, gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque hasta este día, mi Dios, podemos llegar a tu casa y alabar tu nombre. Ruego, Padre eterno, que tú bendigas tu palabra, sea para tu honra, tu gloria, tu exaltación. Y asimismo, Padre, ruego porque tú sigas haciendo la obra en este lugar. Gracias, Señor y Dios, por ello. Toma mi vida y, Padre, úsame para tu honra y gloria. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias. Este mes vamos a estar viendo el tema que se titula Verdaderamente Libres. Y tomé este tema, ¿verdad? Tomando en cuenta que este mes es el mes, más bien dicho, que donde se festeja la independencia de nuestra nación, ¿verdad? Nuestra nación festeja la independencia, no dependemos de ningún otro país. Nuestro país es libre, es soberano, gracias a Dios por ello. Pero aún con esa libertad, ¿verdad? Nuestro país aún sigue estando en esclavitud. Nuestro país aún sigue estando en esclavitud. La Biblia dice, ¿verdad?, que todos somos esclavos del pecado. Todo aquel, ¿verdad?, que no conoce o no reconoce a Dios en su vida es esclavo del pecado. Por ejemplo, ahí en Romanos 6:17, no vayan para allá, la Biblia dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Si algo usted y yo debiésemos dar gracias, sí, es por la libertad que tenemos como nación, pero sobre todo por la libertad en la cual usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Eso es una libertad, ¿verdad?, que no la da ninguna nación, no la da ninguna persona, solamente nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, lamentablemente y tristemente, hermanos, cristianos hoy en día están cayendo en el hecho de ser nuevamente esclavos. ¿A qué me refiero con ello? Tristemente, ¿verdad?,
Cristo Jesús nos ha hecho libres. Cristo Jesús, ¿verdad? Ya nos liberó de la esclavitud del pecado. Dios, ¿verdad? Ya nos lavó, nos limpió, nos compró, ¿verdad? De alguna forma u otra. Pero tristemente, cristianos hoy en día siguen viviendo bajo la esclavitud del pecado. Es triste, pero hay cristianos que usan, como dice Pablo, usan la libertad como ocasión para la carne. El libertinaje, en otras palabras, ¿verdad?, va a hacer que usted y yo terminemos siendo nuevamente esclavos del pecado. Y quiero hablarles por unos minutos. Vamos a estar tocando varias enseñanzas durante estos miércoles de estos versos que he tomado para enseñar, ¿verdad?, de este tema, verdaderamente libres. Pero en el contexto de estos versos que hemos leído, Jesús, en unos versos atrás, se encuentra con unos fariseos. Y esos fariseos, hermanos, van y llevan a una mujer que ha sido, ¿verdad?, vista en el mismo acto del adulterio. Y esto es increíble porque Cristo Jesús, ¿verdad?, de alguna forma u otra, se le presenta este caso y él tiene, ¿verdad?, los fariseos le presentan a esta mujer y le dicen: hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Moisés, escucha bien, Moisés, dijeron ellos, nos manda a apedrear a estas mujeres. Y luego le dicen: ¿y qué dices tú? Y eso es interesante porque esa mujer representa a todos aquellos que somos y nos consideramos pecadores delante de Dios. No solamente somos esclavos del pecado, sino que aún inclusive esa dama o esa mujer que fue encontrada en el acto del adulterio era aún inclusive esclava en esos momentos a causa de los fariseos. No tenía, ¿verdad?, para dónde huir. Tenía a Cristo Jesús, tenía a los fariseos, la estaban condenando. Y es lo mismo que sucede en nuestras vidas, o sucedió en nuestras vidas antes de que usted y yo conociéramos a Jesús. Estábamos condenados, como dice la Biblia, para terminar en el lago que arde con fuego y azufre. Y en ese contexto, ¿verdad?, Cristo Jesús, una vez que se le pregunta, ¿verdad?, Cristo Jesús les dice a los fariseos: aquel que esté libre de pecado, dice, que arroje la primera piedra. Y la Biblia dice que por causa de su conciencia de los fariseos, ellos terminaron cada uno dejando sus piedras en el piso, huyeron de ese lugar, huyeron de la presencia de Jesús, huyeron, ¿verdad?, de esa acusación que estaban haciendo contra esta mujer. Y se levanta Jesús, ¿verdad?, porque dice la Biblia que empezó a escribir en la tierra. Se levanta Jesús y le pregunta a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? Y ella responde: no están. Y Jesús les dice: yo no te condeno. Vete y no peques más. Eso es interesante, hermanos, porque es lo mismo que Cristo Jesús hizo con nosotros al liberarnos, al decirnos que somos libres o verdaderamente libres. Y en esos versos Jesús, ¿verdad?, hace libre a esta mujer de su pecado, pero no solamente de su pecado, sino que también hace libre del yugo de esclavitud en el cual ella se encontraba en esos momentos. Y Jesús, escúcheme bien, nos hace verdaderamente libres. Libres. No solamente hablamos de una libertad como país. No, hablamos de una libertad lejos del yugo de esclavitud del pecado, lejos del engaño, escúchame bien, somos libres, ¿verdad?, de Satanás. Somos libres del engaño. Somos libres completamente en Jesús. Pero escúchame bien, el hecho de ser libres no quiere decir que usted y yo nunca vamos a caer en esclavitud. Lo voy a repetir.
Eso no quiere decir que usted y yo no caigamos en esclavitud. Durante estos miércoles voy a estar enseñando 4 áreas en las que Cristo Jesús nos hace libres, completamente libres. Y la primera que quiero que veamos en este miércoles o este día es que Jesús nos hace libres del engaño. Jesús nos hace libre del engaño. Mire, acompáñeme a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y vamos a leerlo todos juntos porque esto es bien interesante. Cómo Satanás, ¿verdad?, trabaja con este mundo. Cómo Satanás tiene cegada a toda la gente en este mundo para que ellos no conozcan del evangelio. Apocalipsis 12:9. ¿Estamos ahí, hermanos? Leámoslo todos juntos, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Mira la Biblia cómo describe a Satanás, uno de sus tantos oficios, como el hecho de engañar a todo el mundo. Y miren, hermanos, esto incluye a los cristianos. Cristianos hoy en día, escúchame bien, están siendo engañados por Satanás. A pesar de que Cristo Jesús nos hizo libres, a pesar de que Jesús nos dijo, ve, no peques más, a pesar de todo eso, ¿qué creen? Cristianos hoy en día siguen viviendo bajo la esclavitud y el engaño de Satanás. Hermanos, Cristo Jesús vino a hacernos libres del engaño de este mundo, de la filosofía. Cristo Jesús vino a hacernos libres del engaño de Satanás. Pero mire, la verdad es que Jesús nos enseña cómo usted y yo podemos ser libres del engaño. Y lo primero que usted y yo necesitamos, ahí aparece en el versículo número 31, en Juan 8:31. Regrese conmigo, por favor, ahí a Juan 8:31. Juan 8:31. Y lo primero que tú necesitas para ser libre del engaño es permanecer en la verdad. Permanecer en la verdad. Escuche bien esto, porque es interesante este verso 31. Leámoslo todos juntos, por favor, a una sola voz. 1, 2, 3. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La Biblia dice, si vosotros permaneciereis, dice, ¿en dónde? En mi palabra. Qué interesante, hermanos, porque hoy en día que gente o cristianos, ¿verdad?, que aparentan ser cristianos, que aparentan ser hijos de Dios, nunca han leído, no pasan tiempo en la bendita palabra de Dios, pero eso sí, hermanos, creen y consideran ser libres de todo engaño, cuando lamentablemente, hermanos, Satanás los tiene cautivos y engañados. No pasar, hermanos, día a día con este libro, meditándolo, estudiándolo, haciendo que este libro cambie mi vida, hermanos. Yo voy a terminar siendo engañado por Satanás. Y no solamente por él, por las filosofías, por los pensamientos humanistas, por todas aquellas cosas, hermanos, que están en contra de la palabra de Dios. Satanás, hermanos, va a engañarlo a usted, va a engañarme a mí, si yo no paso tiempo en este bendito libro. La Biblia dice, permanecer en la verdad. Si vosotros, dice ahí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos. Hermanos, hay gente que cree en Jesús. Católicos creen en Jesús. Mormones creen en Jesús a su manera. Hay gente que cree en Jesús, pero no es lo mismo creer en Jesús que permanecer en la verdad.
Y eso nos hace referencia, hermanos, cuando Jesús da esa parábola del sembrador, de esas cuatro tierras donde cae la semilla, donde 3 tierras, hermanos, simplemente no dio fruto, solamente en uno. ¿Creyeron los 3 primeros? Claro que sí creyeron, pero no dieron fruto. Es decir, no permanecieron ¿en qué, hermanos? En la palabra. No permanecieron en la palabra. Por ejemplo, vaya conmigo a 1 de Juan 2:4. 1 de Juan 2:4. Primera de Juan 2:4. Ayúdenme a leer ustedes, por favor. Primera de Juan 2:4. ¿Estamos ahí, hermanos? Léanlo, por favor. 1, 2, 3. Qué interesante, hermanos. Vea lo que dice la Biblia. Dice, el que dice, yo le conozco. ¿A quién? A Dios. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal que es, hermanos, es mentiroso. Y no solamente es mentiroso, hermanos, está cautivo bajo el engaño de Satanás. Porque no permite, hermanos, que la palabra de Dios sea la que transforme su vida. No permite que la palabra de Dios sea la que cambie su carácter, su corazón. Hay gente, les vuelvo a repetir, que dice creer en Jesús, pero no permanece en la verdad. Permanecer en la verdad, hermanos, es tener firmes nuestras convicciones. Que si yo hace 10 años creí en Jesús y creí que no se perdía la salvación y creí que fumar era malo y que tomar era algo incorrecto y que permitir a mi cuerpo cosas incorrectas era algo incorrecto, yo debo permanecer en ello hasta el último día de mi vida. Y no solamente eso, hermanos, compartirlo con mis hijos, con mi descendencia y con otras personas, hermanos. Eso es permanecer en la verdad. Es que la palabra de Dios me confronte, me afirme, me mantenga cimentado en su bendita palabra y continuar creciendo, hermanos, al punto donde yo nunca tenga que vender mis convicciones. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice la Biblia, el tal es que mentiroso. ¿Cuánta gente, hermanos, hoy en día se dice ser cristiano? Mire, y no pasa ni un solo día en este bendito libro. Eres un mentiroso, punto. Es eso, hermanos. Hermanos, un cristiano no se distingue, escúchame bien, por la Biblia debajo de su brazo. Un cristiano, hermano, no se distingue por las publicaciones en Facebook que hace de la palabra de Dios. No. Un cristiano, hermano, no es aquel, ¿verdad?, que viene cada domingo a la iglesia o cada miércoles. No. Un cristiano, escúchame bien, no es aquel, ¿verdad?, que simplemente dice, yo paso todos los días en la palabra de Dios. No, un cristiano, escúchame bien, se ve cuando permanece en la bendita palabra de Dios. Porque esa es su meditación día con día. Porque esa es su vida. Es donde quiere permanecer. Es donde quiere crecer. Es donde quiere estar. En la bendita palabra de Dios. No considera, ¿verdad?, si tal vez puedo ir los domingos. No considera, hermanos, si tal vez puedo ir los miércoles. No. Su anhelo de permanecer en la palabra de Dios le hace, aquí es la verdad. Y aquí no me pueden engañar. Y aquí es donde se predica la bendita palabra de Dios. Pero tristemente, hermanos, Satanás nos ha engañado. ¿Para qué vas el domingo? ¿Para qué vas los miércoles? Ay, ¿para qué tanta iglesia? Ay, ¿por qué tanto lees la palabra de Dios? No, dedícate a otra cosa. Ay, ¿por qué tanta oración? No, mejor eso dedícaselo a tus hijos. ¿Por qué el domingo en la iglesia? No, el domingo se hizo para la familia. Satanás te quiere engañar. Y lo lamentable, hermanos, es que Satanás sí cumple sus propósitos en la vida de cristianos cuando los termina engañando. Tristemente, hermanos.
Un verdadero cristiano, le vuelvo a repetir, no se distingue por lo que hace, por llevar la Biblia. No se distingue por las publicaciones en Facebook. Escúchame bien. Se distingue porque guarda los mandamientos y porque permanece en ellos. No es fluctuante, hermanos. No es de decir un día sí y al otro día no. No. Dice la Biblia que permanece ¿en dónde? En la palabra. Permanece, 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 permanece. Si yo creí hace 10 años, lo mismo voy a creer del día que yo me muera. Si yo creí hace 10 años que la iglesia era importante, dentro de muchos años, ¿verdad? Que Dios me permita, si yo permanezco en la palabra de Dios, voy a seguir creyendo lo mismo. Si he creído que a mi Dios se merece lo mejor hace 5, hace 3 años. Si yo permanezco en la verdad, hermanos, si yo permanezco en la bendita palabra de Dios, más adelante voy a seguir creyendo lo mismo. Pero usted deje tantito este libro, usted deje de creer en este libro, usted deje de leer este libro. Escúchame bien, lo que usted creía antes, hoy en día muchos ya no lo creen. Porque Satanás los ha engañado. No permanecer en la verdad, escúcheme bien, nos hace blanco fácil para caer en todo engaño. Por ejemplo, vaya conmigo a Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. Mateo 24, 24. ¿Estamos ahí, hermanos? Vea lo que dice la Biblia en estos versos. Mateo 24, 24. Todos juntos, 1, 2, 3. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quiénes? A los escogidos, hermanos. Usted y yo no estamos libres del engaño de Satanás, hermanos. No estamos libres, no estamos libres de ese engaño si usted y yo no permanecemos en la verdad. Si usted y yo permanecemos en este libro, si usted y yo pasamos y meditamos este libro, créame, sí vamos a ser libres del engaño de Satanás. Pero muchos cristianos, escúchame bien, no tocan, no leen este bendito libro. Y tristemente, hermanos, Satanás lo tiene cautivo. De tal manera que engañarán, dice, si fuere posible, aún a los escogidos, aún a los salvos en Cristo, hermanos. Satanás puede engañar todavía. Permanecer, hermanos, en la verdad es que cada día la palabra de Dios nos dirija. Es que la palabra de Dios, si dice eso, si dice que necesito yo hacer eso, lo voy a hacer. Si la palabra de Dios me dice a mí, hey, congrégate, voy a congregarme. Si la palabra de Dios me dice, hey, diezma, tengo que diezmar. Si la palabra de Dios me dice, hey, ir y hacer discípulos, tengo que hacer discípulos. Porque si no lo hago, hermanos, simplemente terminaré cayendo en el engaño de Satanás. Es eso, hermanos. Queremos ser libres del engaño, hermanos. Permanezcamos en este libro, practiquemos este libro. Cristianos, hermanos, son aquellos, ¿verdad? Esos cristianos, aquellos que no permanecen en la verdad, son aquellos que describe Lucas 8:13. Mire, acompáñeme por favor. Lucas capítulo 8, verso 13. Vea lo que dice este verso, Lucas 8:13, hablando de la parábola del sembrador. Lucas 8:13, la Biblia dice, los de sobre la piedra son los que habiendo, escuche bien, habiendo oído, reciben la palabra ¿con qué, hermanos? Con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, dice la Biblia, y en el tiempo de la ¿qué? Prueba, se apartan. Escuche bien. La distinción de un cristiano verdadero y uno falso es la permanencia en la bendita palabra de Dios. Puedo ser un cristiano de 30 años, pero si no permanecí esos 30 años en este bendito libro, de nada sirvieron esos 30 años.
Hoy cristianos, escúchame bien, se están alejando de la verdad por creer la mentira de Satanás. La Biblia dice en la palabra de Dios, castígalo con vara. Pero ¿qué crees? Satanás los engaña y les dice, no, ¿por qué? ¿Por qué lo vas a castigar con vara? Se va a traumar el niño, la niña. Y como el cristiano, ¿verdad?, no permanece en la verdad, ¿qué cree? Es engañado por Satanás. Colosenses 2:8 dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hermanos, mire, usted y yo tenemos muchas cosas en contra para terminar siendo engañados. Satanás, el mundo, las filosofías, como dice aquí, ¿verdad?, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres. Muchas cosas en contra, hermanos, porque de alguna forma u otra Satanás está trabajando para ser engañados. Pero si usted y yo no permanecemos en la verdad, créame, terminaremos siendo, ¿qué cree?, engañado. ¿Sabe por qué las iglesias, mega iglesias de la prosperidad están así de llenas? Porque la gente le gusta ser engañada y Satanás ahí los tiene engañados. ¿A quién no le gustaría dar para recibir más? Cualquiera. Pero la Biblia dice, más bienaventurado es que dar que. Qué interesante, hermanos, pero esas iglesias así están. ¿Por qué cree que iglesias donde tristemente el líder se cree Dios están así de llenas? Porque mientras Satanás los tenga así engañados, hermanos, es más que suficiente para que no hagan nada por este mundo. ¿Por qué cree que cristianos están sentados en las bancas, en las sillas, sin hacer nada? Porque Satanás los tiene, ¿qué cree?, engañados. Ay, ¿por qué sirves? Puros problemas ahí nada más. Saber la verdad, escúcheme bien, saber la verdad, hablando de la palabra de Dios, es permanecer en ella, aunque todo el mundo esté a favor de la mentira y el engaño. Lo que creí de este libro, lo que Dios me ha enseñado, lo que Dios me ha confrontado, lo que Dios me ha dicho que es verdad, aunque todo el mundo esté en contra, si mi Dios dice que eso es verdad, es verdad. Punto. No hay otra forma, hermanos. Entonces, para no ser engañados, escúcheme bien, para ser libres del engaño, necesitamos permanecer en la verdad. Número 2, hermanos. Número 2, solamente son 2 puntos. Número 2 es conocer la verdad. No es lo mismo, hermanos, permanecer que conocer. Y ahorita lo voy a explicar. Vaya conmigo a Juan 8:32. Juan 8:32. Vea lo que dice la Biblia, hermanos. El primer verso que leímos, 31, habla de judíos que creyeron. ¿Qué creyeron? Escúchame bien. Pero no permanecieron o no querían permanecer en la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. Lea conmigo por favor verso 32. 1, 2, 3. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué? Libres. Una cosa, hermanos, es permanecer en la verdad, y otra cosa muy diferente, conocer la verdad. La palabra conocer ahí, hermanos, tiene que ver con cambio. Tiene que ver, hermanos, con transformación. Tiene que ver, hermanos, con lo que Dios hace en nuestras vidas en el momento en que usted y yo permanecemos en la verdad. No solamente es el hecho de yo creer solamente, sino dejar que esa verdad que yo he creído me vaya, ¿qué cree? Transformando, me vaya moldeando.
No solamente es creer que es necesario disciplinar a mi hijo, sino hacerlo, hermanos. Porque todo cristiano, hermanos, sabe que la Biblia enseña que debemos castigar a nuestros niños ¿desde cuándo? Desde pequeño, darle con vara. Pero si le preguntara a cada papá, cada cristiano, ¿usted disciplina con vara a su hijo? Créame que no todos lo hacen. Porque no es lo mismo permanecer que conocer. La palabra de Dios nos dice que judíos habían creído en Cristo y Jesús les dice, necesitan conocer la verdad. Es decir, necesitan que la verdad, la palabra de Dios les transforme, les cambie su manera de ver las cosas. Conocer la verdad, hermanos, es tener una experiencia de lo que estamos conociendo, hermanos. De lo que yo estoy leyendo en esos momentos. De lo que cada día Dios, hermanos, me va hablando en su bendita palabra. No solamente es leerlo, meditarlo. No solamente es eso, hermanos. Es dejar que Dios, con ese verso o esos versículos que Dios me habló, vaya que cree, moldeando mi carácter. Y en muchas ocasiones, hermanos, lo que ustedes lee ese día, hermanos, usted mismo lo va a practicar. Ese mismo día, hermanos, muchas veces a mí me ha pasado que ese verso en el cual Dios me habló, ese día lo tengo que practicar. Y si no es ese día, en la semana. Pero de que practicamos ese verso, hermanos, en el cual Dios nos habló, lo va usted a practicar. Y si no pasa esa prueba, hermanos, ¿qué cree? Usted cree permanecer y conocer la verdad, pero no está dejando que la verdad, ¿qué cree? Lo transforme. La verdad, hermanos, de Dios, la verdad de Dios trae cambios en nuestras vidas. Conocer, hermanos, es ser cambiado y transformados. La Biblia dice en Juan 17:17, escucha bien esto: santifícalos en tu verdad. Tu palabra, ¿qué es, hermanos? Es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es que verdad. En otras palabras, hermanos, lo que nos santifica, lo que nos cambia, lo que nos transforma es la bendita palabra de Dios. Y permanecer en ella y conocerla, hermanos, es importante para ser verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué interesante es esto, hermanos. Porque cuando Jesús se encuentra con los judíos, usted sabe que un judío sabía Biblia. Mínimo, hermanos, a los 12, 13 años, si no mal recuerdo, los niños ya debieron haber aprendido todo lo que es el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia, de memoria. Y los judíos, hermanos, se dedicaban a estudiar la bendita palabra de Dios. Pero ¿sabe qué crees lo que le dijo Jesús a esos judíos? Permanecer en la verdad y conocer la verdad. ¿Sabe que cristianos hoy en día sí están muchos? Tan inflados de su mente de tanta Biblia, pero sus vidas distan mucho de que conozcan la palabra de Dios. Distan mucho, hermanos. Pueden conocer mucha Biblia, pueden publicar muchos versos, pueden aprenderse de memoria tantos versos de la bendita palabra de Dios. Pero si cada uno de esos versos no está haciendo cambios en su vida, mire, hermanos, de nada sirve, hermanos. Ese tipo de cristianos, Satanás los tiene engañados. Mientras Satanás los tenga engañados, mire, es bien fácil para Satanás no hacerles nada. ¿Sabe por qué Satanás no se mete con los que no sirven? Porque ya los tiene cautivos. ¿Sabe con quién Satanás sí se va a meter? Con aquel que realmente quiera trabajar. Hermanos, hay gente que está siendo engañada en la iglesia. Hace rato hablaba de las mega iglesias, pero la gente ahí le gusta estar. Los cristianos que tenemos la verdad estamos siendo engañados por este mundo porque no conocemos, o en otras palabras,
no dejamos que este bendito libro nos vaya transformando. La Biblia dice en Juan 8:32 precisamente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, si usted y yo no solamente no permanecemos, no solamente, hermanos, no conocemos este libro, no dejamos que este libro nos transforme, hermanos, tarde que temprano usted y yo vamos a vivir en el engaño. Satanás, hermanos, nos va a tener cautivos. Mientras tú sepas algo de verdad o sepas la verdad de la bendita palabra de Dios y no lo practiques, no sirve de nada. Satanás te tiene engañado. Y en otras palabras, tú no eres verdaderamente libre. El que es verdaderamente libre, hermanos, de acuerdo a estos dos versos que hemos leído y estudiado, es aquel que permanece en la verdad y es aquel que verdad, como dice aquí, conoce la verdad. Es decir, la verdad de la palabra de Dios lo está transformando, lo está cambiando. Sí, le está costando, sí, le está dificultando dejar que Dios cambie su vida, pero está haciendo los cambios. Está haciendo Dios ese proceso de cambio. Dios está cambiando su mente, Dios está cambiando su corazón, Dios está cambiando su manera de pensar, su manera de vivir. Lo que creía verdad hace mucho tiempo antes de conocer a Cristo, Dios lo está transformando, Dios lo está cambiando. Esa manera, hermanos, por algo la Biblia dice que Dios viene a transformar nuestras vidas. Cambia vida, hermanos. Mire, este libro cambia vidas y los cambia completamente. Cuando usted y yo creíamos antes, ¿verdad? Que cada domingo, ¿verdad? Emborracharnos, hacer cualquier tontería y media, hermanos, era bueno. Hermanos, en la bendita palabra de Dios se nos enseña que no. Aquel domingo, ¿verdad? Que usted antes de conocer a Cristo se iba a las pachangas, se iba no sé a dónde, hermanos. Ahora en Cristo Jesús nos enseña que el domingo es para Dios. El detalle aquí, hermanos, es que usted y yo dejamos que Satanás nos engañe. El detalle aquí, hermanos, es que dejamos que Satanás tome nuestras vidas y nos engañe y nos deje sentado sin hacer nada. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sabe? Usted y yo tenemos la verdad. La tenemos. No necesitamos, escúcheme bien, pagar por la verdad. La tenemos. La podemos leer, la podemos escudriñar, la podemos meditar, la podemos estudiar. Pero si Satanás a ti te engaña y te dice: ¿por qué tanto tiempo en este libro? ¿Por qué tanta iglesia? ¿Por qué tanto servir? ¿Por qué tanto ganar almas? ¿Por qué tanto evento en la iglesia? ¿Qué tanto haces allá? Hermanos, Satanás va a usar un montón de gente, mucha gente, familia inclusive, para que tú termines siendo engañado o engañada. Y digas: sí, es cierto, ¿verdad? Pues ¿qué hago tanto allá? Y si eso Satanás siembra en tu mente, mira, ya Satanás te tiene aquí. Si Satanás cumplió su propósito de engañarte y tú no haces nada para Dios, estás siendo engañado. Simplemente eso. Pretendes ser libre o verdaderamente libre, pero tú estás siendo engañado por Satanás. Hermanos, Cristo Jesús vino a hacernos libres, verdaderamente libres. Y la primera área donde Cristo Jesús vino a hacernos libres es del engaño. Esta iglesia, hermanos, predica la bendita palabra de Dios, predica la verdad. Pero ¿sabes cuántos desean la verdad? Los que estamos aquí los miércoles y los que estamos aquí los domingos. ¿Sabe cuántos son los que les gusta ser engañados? Los que no vienen esos días. Es así, hermanos. Gente que desea y anhela la verdad
va a estar aquí. Gente que no desea la verdad y que le gusta ser engañado, sé que no va a estar aquí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué cree? Libres. ¿Libres de qué? En este caso, del engaño de Satanás. Los judíos, hermanos, a pesar de conocer la verdad, de leer y estudiar todo el Antiguo Testamento, ¿qué cree? Jesús les dijo, ustedes están siendo engañados. Estaban siendo engañados, hermanos. Pero lamentablemente, hermanos, hoy en día no ha cambiado eso. Cristianos están siendo engañados por Satanás. Y hermanos, usted y yo tenemos la posibilidad de seguir siendo verdaderamente libres. ¿Cómo? Permaneciendo en la verdad y conociendo la verdad. Pongámonos en pie, hermanos, y terminamos.